Hermanos, buenas tardes. Quiero invitarles a abrir la escritura en el libro del Éxodo. Libro del Éxodo en el capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. El tema que vamos a tratar hoy día, hermanos, es un tema bastante interesante. Es un tema que, pues, algunos dicen que es algo controversial, pero pues yo lo veo en la Escritura y pues le pido al Señor que me conceda la gracia también para que ustedes también puedan verlo de esa manera. Éxodo 33 del 1 al 17, la palabra del Señor dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, acá hay unas preguntas importantes que vemos en el texto de la Escritura. Y cuando estaba leyendo este pasaje, pues a mí me llamó mucho la atención. Y yo también me hice la misma pregunta que nosotros vemos en la Escritura. Y la pregunta es: ¿cómo sabemos si hemos hallado gracia delante de Dios? ¿Cómo sabemos si hemos hallado gracia delante de Dios? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Cómo saber si es que yo he hallado gracia delante de Dios? Y en este pasaje de las Sagradas Escrituras observamos el diálogo que tiene Moisés con Dios cara a cara,
Como la conversación que pueden tener dos amigos que son muy cercanos y que no esconden sus intenciones y que hablan franca y sinceramente el uno con el otro. Es lo que vemos en el texto de la Escritura. Es una conversación muy hermosa, una comunión bellísima, la que vemos ahí que tiene el Señor con Moisés. Y este diálogo, para que nosotros podamos estar un poco más en el contexto, se realiza luego de que Moisés había subido al monte para estar en comunión con el Señor y el pueblo había hecho un becerro de oro y lo había adorado. Eso es para que nosotros podamos un poco situarnos cuál es el contexto en que se realiza esta comunión entre Moisés y el Señor. Y las palabras que más deben llamarnos la atención son las que podemos leer en los primeros 3 versículos, donde el Señor le dice a Moisés que Él les dará la tierra prometida, pero su presencia no estará con ellos. En el versículo 2 leemos que la Escritura dice: y yo enviaré delante de ti el ángel. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Y evidentemente que era el Señor dándole poder al ángel para que pueda echar de delante del pueblo de Israel todas estas naciones. Pero el ángel iba a ir, mas no el Señor Jehová. Eso es lo que nosotros vemos en esta palabra. El Señor les iba a dar la tierra de Canaán, pero ya no iba a estar con ellos. El Señor iba a cumplir la promesa que había hecho a Abraham, Isaac, Jacob, de la tierra de la cual fluye leche y miel y nada más. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Es lo primero que quizás debemos de preguntarnos. ¿Queremos las promesas de Dios cumplidas en nosotros? Todas esas promesas de bien que sean cumplidas en nosotros, sin importarnos si la presencia de Dios está en nuestras vidas. La respuesta a esta pregunta que hacemos es muy profunda, hermanos, y también es muy directa. Moisés le responde a Dios de esta manera en el versículo 15 y 16, que es lo que básicamente nosotros vamos a tomar para poder hacer nuestra reflexión esta tarde. Éxodo 33, 15 y 16 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿Lo ha leído así usted detenidamente, hermanos? Porque aquí está la respuesta. En cómo es que sabemos nosotros si es que hemos hallado gracia delante del Señor. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me hagas partir de aquí, dice Moisés. Y la pregunta en el versículo 16 es una que nos ayuda a cada uno de nosotros que estamos aquí para conocer el estado de nuestras almas. ¿Cómo sabemos si es que nosotros hemos hallado gracia delante del Señor? Y esta es una pregunta que tiene respuestas en muchos pasajes de otros textos de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Génesis 6:8, un pasaje que conocemos muy bien cada uno de nosotros, la Escritura dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, el resto del mundo no recibió dicha gracia. En Génesis también, capítulo 39, versículos 20 y 21, dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El resto de los presos no recibieron esa gracia. En Lucas 1:30 leemos: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El resto de las mujeres no recibieron dicha gracia.
Y antes que nada, hermanos, nosotros deberíamos dar una definición de la palabra gracia en el contexto bíblico. Comúnmente se nos enseña a nosotros de que la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores, hacia ciertos pecadores a quienes les concede Él su favor inmerecido, y que esa gracia es dada a ellos, a estos pecadores escogidos, en la persona, muerte y resurrección de Cristo. Ese es. Pero la palabra gracia, hermanos, tiene un profundo significado, mayor significado de lo que nosotros hemos leído hasta este momento. Eso es lo que comúnmente hemos leído, seguramente en muchos diccionarios. Eso es también lo que nos han enseñado a nosotros o hemos escuchado en las predicaciones, cualquier denominación que sea, siempre vamos a escuchar que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Pero esta definición habla de hacer un favor a aquellos quienes, por ejemplo, no nos han hecho nada a nosotros. Nosotros podemos tener un vecino, el vecino nunca nos ha hecho daño, nunca nos ha infamado, nunca nos ha avergonzado, nunca nos ha levantado falsos testimonios. Es un vecino con quien no tenemos mucha comunión, pero nunca nos ha hecho ni bueno ni malo. Y un día nosotros decidimos cocinar un pastel o comprar un pastel y regalárselo. Él no merecía, es un favor inmerecido, es un regalo inmerecido que nosotros haríamos a nuestro vecino. Eso tal vez es la definición de lo que nosotros hemos dado en un inicio y que se encuentra en muchos diccionarios de teología, muchos diccionarios bíblicos. Pero ¿qué pasaría si tenemos un vecino que nos tira la basura en la puerta de nuestra casa todos los días? Y cuando pasamos cerca de ellos nos escupe desde el segundo piso de su casa. Y que nos enteramos que ese vecino nos infama, levanta falsos testimonios contra nosotros. ¿Le cocinaríamos un pastel o compraríamos un pastel para regalárselo? ¿Usted qué haría? ¿Sí? ¿No? Pues hermano, eso es gracia. Eso es gracia. Para completar la definición de la gracia tenemos que entender de que los pecadores hemos sido malos con Dios, hemos ofendido su nombre, hemos insultado a Cristo, hemos vivido la vida como si Él estuviera muerto. Sin embargo, a pesar que hemos tratado nosotros de esa manera a Dios, Dios quiere salvarnos y nos regala su gracia. Eso es gracia. Eso es gracia. Para entender la gracia de Dios también debemos conocer primero el estado espiritual de toda la raza humana que desciende de Adán. Tenemos que entender nosotros cómo es el estado de la raza humana, de todos y cada uno que ha nacido de mujer desde Adán hasta nuestros días. La Escritura da una definición de este estado cuando dice que sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entendemos nosotros lo que significa la muerte. Un muerto es incapaz de darse vida a sí mismo. Un muerto es incapaz de ayudar a alguien para poder resucitarse él mismo. El muerto está muerto. No puede hacer nada por él mismo para darse vida. El muerto depende de otra persona 100%, completamente, para que él pueda recibir vida, para que él pueda ser resucitado. Eso es en el plano físico. En el plano espiritual es igual. El hombre está muerto en delitos y pecados y él mismo no puede hacer nada para salvarse. Él mismo no puede conseguir méritos para verse bien delante de Dios. Él mismo no puede poner absolutamente nada de él para salvarse. No puede colaborar con Dios en su salvación. La salvación es por gracia y esa gracia es de principio a fin la obra de Dios en el pecador. Pero hay también otra definición en la palabra de Dios para referirse a aquellos que andan sin Dios por el mundo, hablando de aquellos que están fuera de la gracia divina. Y la Biblia lo dice de esta manera en Isaías 1:6. Isaías 1:6, la palabra del Señor dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana,
sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la definición que la Escritura hace de un hombre pecador que está sin Cristo, de un hombre cuya alma no ha sido redimida, de alguien que está muerto en sus delitos y pecados. La Biblia lo llama herida, hinchazón, podrida llaga. Y a las buenas obras que este hombre en ese estado de mortandad espiritual hace, si es que podemos llamarle buena obra, la Biblia lo llama de esta manera en Isaías 64:6. Dice la Escritura, un pasaje que nosotros conocemos: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bueno, acá está diciendo ahora que el hombre es una suciedad para Dios. Así lo describe la Biblia: podrida llaga, hinchazón, suciedad. Y el hombre que tiene estas características espirituales por Dios, que la leemos en la Biblia, también hace buenas obras. También le da un pan al mendigo, manda frazadas para Puno cuando hay friaje, manda su dinerito, su cheque a la Teletón. Tiene muchas obras buenas, si es que podemos llamarlas obras buenas. Pero ¿qué dice la Escritura de esas obras que hace la podrida llaga? La Escritura le llama trapo de inmundicia. O sea, a Dios no le agrada eso que lo hace. Y sabemos que no le agrada porque lo hace sin fe. Lo hace para su propia gloria, no para la gloria del Señor. Lo hace para aquietar su conciencia, no para la alabanza de Cristo. Ahora, ya que nosotros estamos viendo cómo es el hombre, cómo son sus obras, se dice que el hombre ahora debe de creer para ser salvo. O sea, la llaga podrida suena muy feo. La suciedad ahora tiene que hacer buenas, tiene que creer la suciedad para que el Señor lo salve. O sea, normalmente nosotros escuchamos esta teoría de que el pecador, que ya hemos visto cómo lo describe la Biblia, tiene que hacer una buena obra, tiene que tener fe, debe tener fe. Pero esa fe, de acuerdo a la definición, si es que es una buena obra, es un trapo de inmundicia, porque está muerto espiritualmente. Y todo lo que el muerto espiritual hace es inmundicia para Dios. Entonces, la fe que es del pecador y que no es de Dios es un trapo de inmundicia también. Hermanos, esa fe que es un trapo de inmundicia o un trapo sucio, ¿podrá limpiar la suciedad del que la pone? ¿Ustedes creen eso? ¿Puede un trapo sucio limpiar a un sucio pecador? Hermanos, si entendemos bien estos pasajes de la Biblia, entenderemos también que el libre albedrío es un mito y que la salvación es por gracia, por medio de la fe. La Escritura también lo enseña en Romanos: si es por obras, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Entonces la pregunta es, ¿qué es la fe? Si la fe es del hombre, es un trapo de inmundicia. Pero si el hombre espera la misericordia de Dios con las manos así para recibir la fe, esa fe que es de Dios es fe aceptable para el Señor. Entonces ahora, ya que hemos definido lo que es la gracia salvífica, la gracia que el Señor ha otorgado a unos cuantos hombres específicos, a los que la Escritura le llama los elegidos, los predestinados, ellos son los que van a creer. Ahora nosotros debemos volver a la pregunta de Moisés: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado? Mire cómo dice: he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo. La palabra española hallado es la traducción de la palabra hebrea matzah, la cual en este contexto significa hallar o recibir algo que no se busca. Esto es tremendo, hermanos. Hallar. ¿En qué conoceré que he hallado?
que he encontrado algo que yo no buscaba, que era tu gracia. Porque ¿quién busca la gracia de Dios? ¿Usted ve un pecador que busca la gracia de Dios mientras está muerto en delitos y pecados? Absolutamente no. Y este versículo, hermanos, es un versículo también muy profundamente teológico, porque nos confirma que la gracia es un don de Dios. Y si somos salvos por gracia, es decir, de que nosotros, como dice Romanos 10:20, y lo voy a leer, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Fui hallado. Cristo fue hallado por cada uno de nosotros cuando nosotros no lo buscábamos a Él, porque la gracia es hallada, la encontramos en nuestro camino. Lo que Moisés nos dice, Romanos nos dice, es que ningún pecador busca la gracia, sino que la gracia encuentra al pecador. La gracia no se gana, la gracia no se merece, la gracia no se consigue, la gracia solamente se recibe. Se recibe. Es importante que nosotros definamos esa palabra hallado. Moisés pregunta también, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, hallado gracia en tus ojos, no en mis ojos. Porque yo puedo decir, yo he hallado gracia, y puedo creer que yo estoy en la gracia del Señor. Y eso es un error muy grave, hermanos, en estos días. Acuérdese usted de Mateo 7:21, cuando hay algunos falsos hermanos que han estado dentro de la iglesia y cuando se dan cuenta de que ellos no van a entrar al cielo, que el Señor está en la puerta y no les va a permitir el ingreso a la gloria eterna. ¿Qué es lo que hacen estos hombres? Señor, pero en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Esas eran personas que pensaron que habían hallado gracia, pero no en los ojos de Dios, sino en sus propios ojos. La pregunta de Moisés no es si es que yo he hallado gracia, tu gracia, a mi propio parecer, en mis propios ojos, sino, Señor, ¿cómo puedo yo saber que he hallado gracia a tus ojos? Hermanos, ¿cómo nos vemos nosotros mismos en nuestros propios ojos? ¿Cómo? Yo pienso que el propósito de esta pregunta no es el de elevar la autoestima de cada uno de los que estamos aquí, aunque posiblemente hay alguno que piense que es alguien o algo por el hecho de ser creyente. Más todavía si se ve a sí mismo como un académico reformado, si piensa que soy superior a los demás. Linaje de Abraham soy, algo así. Hermanos, yo pienso que no hay nada de lo que podemos gloriarnos más, como dice el apóstol Pablo, más que en la cruz de Cristo. Esa es nuestra gloria. Debemos aprender a vernos nosotros como Dios nos ve. ¿Y cómo es que Dios nos ve? Como el pueblo de su pacto. Dios nos ve como el pueblo de su gracia. No somos tan santos, ni perfectos, ni sin mancha como quisiéramos serlos, pero el Padre ve a Cristo en nosotros. Hermanos y hermanas, leamos nuevamente la pregunta de Moisés. Él dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Lo que Moisés está preguntándole a Dios es, Señor, ¿hay alguna evidencia que yo he hallado gracia a tus ojos? Señor, ¿hay algún fruto reconocible por el cual yo pueda decir que yo he hallado gracia a tus ojos? Y esta pregunta, hermanos, es muy importante, como ya les he dado las razones por las cuales, ¿no? Porque el corazón es engañoso. Entonces, cuando yo mismo me pregunto a mí mismo, si es que soy salvo, si es que he hallado gracia, engañoso puede ser mi corazón. Me puede engañar, me puede mentir. Por eso es que esta pregunta es importante. Y la respuesta, pues, hermanos, la encontramos en este mismo versículo que hemos leído, donde se nos muestra que el efecto de la gracia es doble. Dice, uno, Dios anda con nosotros, o sea, su presencia está con nosotros. Y segundo,
Su pueblo es uno que se separa. Así lo dice el texto. Así lo dice el texto, y en el versículo 16 dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros. Está el primer fruto. Y el segundo dice: y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ese es el segundo fruto. La presencia de Dios, primero. Segundo, la separación. La separación. Moisés y el pueblo sabían de que había un camino que caminar. Recuerde que el contexto aquí es el desierto. Y había un camino que caminar, Moisés y el pueblo de Israel. Y en ese caminar no podía tenerse a Dios y al mundo representado por todas las naciones distintas de Israel. Si andas en la presencia de Dios, no puedes andar con el mundo. Y de igual manera, si andas con el mundo, la presencia de Dios nunca estará contigo. ¿Hay alguna duda de eso, hermanos? ¿Acaso no vemos estas dos realidades en el texto que nosotros estamos leyendo aquí esta tarde? Pero veamos un poco más el contexto. Dice en Éxodo 33, 14: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le hace la siguiente pregunta al Señor. Mire, el Señor ya le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés en el versículo 16 dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hermanos, Moisés no tenía ninguna duda del Señor. No tenía ninguna duda de lo que Dios le había prometido. Cuando el Señor le dice: mi presencia irá contigo, era suficiente. Era suficiente. Bueno, me quedo con la boca cerrada. Yo creo en el Señor. Él dice que va a ir conmigo, pues si yo lo creo por fe. Moisés era un hombre de fe. Moisés era un creyente. Pero él quiere asegurarse de que es así. ¿Cómo? Por medio de pruebas o frutos espirituales. Por medio de pruebas y frutos espirituales. Entonces, todo aquel que dice haber hallado la gracia salvífica, ahora tenemos que trasladar esto a nuestras vidas, a la gracia salvífica. Todo aquel que dice que ha hallado la gracia salvífica debe presentar en su vida los frutos que la palabra de Dios dice que debe de tener tal persona. En consecuencia, quien no tiene los frutos de salvación, tampoco tiene la gracia de la salvación. ¿Y cuáles son los frutos? Otra vez, son dos: la presencia de Dios en nuestras vidas y apartarse de las otras naciones, o vivir alejado, separado del mundo. Y cuando hablamos de separado del mundo, evidentemente que estamos hablando de su forma de pensar, de sus costumbres, de sus culturas. El cristiano es separado para Dios. Hermanos, Moisés tiene por delante un desierto que cruzar con el pueblo. Una travesía llena de peligros, de hambre, de sed, de los pueblos enemigos, y solamente ellos podían tener confianza y seguridad si la presencia de Dios los acompañaba. Y esto es precisamente un tipo de la vida del creyente verdadero, que camina por este mundo hasta llegar a su patria celestial. Hay persecuciones, hay aflicciones, hay ataques del maligno, hay ataques de los falsos hermanos. Hay ataques de los falsos hermanos. Y así como Moisés deseaba la presencia de Dios en su viaje, del mismo modo, todos los cristianos genuinos debemos anhelar esa misma presencia durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Y algo que no quisiera que dejemos de notar nosotros es que Dios le promete a Moisés que serían llevados a la tierra prometida, pero sin su presencia acompañándolos. Moisés pudo haber aceptado la oferta de recibir la bendición, pero sin la presencia de Dios. Total, ¿qué es lo que vale? Llegar a la tierra prometida, ¿no? Como sea, con la presencia o sin su presencia.
¿O usted cree que estaría bien pensar así? Hermanos, esta no es una enseñanza acerca de llegar al cielo sin la presencia de Dios. No es una enseñanza. Es imposible que alguien llegue al cielo sin la presencia de Dios. Más bien esto es una enseñanza del deseo en el corazón de un creyente verdadero, un creyente genuino, que desea la presencia de Dios por encima de todas las promesas. Es verdad, Dios nos ha prometido muchas cosas en su palabra, pero lo que más anhela un creyente es la presencia de Dios en su vida. Lo demás viene por añadidura, podemos decir. Desear la presencia de Dios, hermanos, por encima de la doctrina fría y muerta. Desear la presencia de Dios como el todo en su vida, porque podemos considerar esto como una doctrina, una enseñanza que Dios está haciéndole a Moisés. Pero Moisés quería más, anhelaba más de Dios. El creyente verdadero responde igual que Moisés. El creyente verdadero, aquel que ha sido verdaderamente, genuinamente salvado por el Señor, él dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, déjanos morir aquí. Déjanos morir aquí. Eso es lo que Moisés estaba diciéndole al Señor. No voy a dar ningún paso, quítame la vida aquí. No me importa la tierra prometida, me importa más tu presencia en mi vida. Vale más, la anhelo más, la deseo más, la quiero más que esa tierra donde fluye leche y miel. Y yo también me preguntaba, hermanos, ¿acaso en esos tiempos no habían valles? En los tiempos de Moisés, ¿habían valles o no habían valles? Por supuesto que habían valles. ¿Y acaso en esos valles no había un río corriendo? Claro que sí, porque si no, no sería un valle. Y no había vegetación, no había fruto en esos valles, no había alimento en esos valles, hermanos. Sí. Entonces, ¿por qué Dios decide llevar a su pueblo por un lugar donde no hay agua ni alimento? ¿Usted alguna vez se había puesto a pensar en eso? Pues yo me pongo a pensar en eso ahora, junto con ustedes. ¿Por qué Dios no los lleva por un valle de tal manera que ellos puedan tener su agua allí? ¿Tienes sed? Agarra, ahí está el río, bebe agua. ¿Tienes hambre? Pues toma del árbol, come. O mira, acá hay un animal, cázalo. Llena tu barriga, calma tu sed y sigue caminando hacia la tierra prometida. Hermanos, hay una diferencia muy grande cuando nuestras necesidades son suplidas de una manera natural. Mire, son suplidas de una manera natural a ser suplidas de una forma milagrosa. Si eran llevados por los valles hasta la tierra prometida, entonces la presencia de Dios no era necesaria. No era necesaria. ¿Para qué necesitarían ellos a Dios? Si ya tienen agua, tienen comida, tienen fruta, tienen todo y van caminando a la tierra prometida. Pero Dios permite que nosotros caminemos por este mundo malo, por este desierto, donde abunda el pecado manifestado en diversas obras de iniquidad, para que su presencia sea invocada. Si nosotros tuviéramos toda la felicidad acá, ¿ya para qué necesitaríamos al Señor? Pero el Señor nos ha puesto en este desierto para invocar su nombre. Así como puso a Israel en ese desierto para que ellos invoquen el nombre del Señor. Cuando nosotros estamos en el desierto, invocamos el nombre de Dios. Y aunque nosotros estemos en el desierto, debemos decir igual que el salmista. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, ¿será que estamos nosotros en este valle de sombra y de muerte? En este desierto, rodeados de hombres pecadores que no han sido redimidos por la gracia de Cristo, donde aún nuestras propias vidas corren peligro, donde nosotros somos perseguidos por causa de nuestra fe, de nuestras convicciones bíblicas, donde somos insultados, donde somos puestos a muerte en algunos países.
para invocar el nombre del Santo de Israel. Las obras milagrosas en las vidas de sus redimidos no son externas necesariamente. Sí fueron externas para el pueblo de Israel, porque el Señor hacía salir agua de la roca. El Señor les daba maná cuando estaban en el desierto. Era una bendición material. Pero no necesariamente la bendición, el saber que hemos hallado gracia delante de Dios, se demuestra por una obra material en nuestras vidas. Aunque ciertamente el Señor sana nuestros cuerpos, aunque ciertamente el Señor hace que tengamos un pan en nuestra mesa, aunque ciertamente el Señor nos proteja el cuerpo, nos proteja la vida, hermanos, las obras milagrosas son internas, son en el alma de cada uno de nosotros. El alma que confía que la presencia del Dios Altísimo lo acompañará todo este peregrinaje en el desierto. Cristo dijo a los suyos en Mateo 28:20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí habla de su presencia en los suyos, la presencia de Cristo. Hermanos, y cuando hablamos nosotros de la presencia de Cristo, no estamos hablando de la omnipresencia de Cristo. Sabemos que Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Dios está completamente aquí, en este lugar, así como está completamente Él en China, en Japón, en los Estados Unidos, en Argentina. Estamos hablando de la presencia especial de Dios, que no la tiene un incrédulo, sino que solamente la tiene un creyente. La presencia del Señor con el creyente es una prueba que ha hallado la gracia de Dios. La presencia de Dios en el creyente es la prueba que ha hallado la gracia de Dios. La segunda evidencia que un creyente ha hallado gracia ante los ojos del Señor es la separación. La primera te la puedes inventar tal vez. La primera tú puedes decir, no, la presencia de Dios está conmigo, yo sueño con el Señor, a mí me gusta leer la Biblia, yo salgo a predicar el Evangelio, yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Acaso eso no significa que la presencia de Dios está conmigo? Bueno, ya habíamos hablado de Mateo 7, en tu nombre echamos fuera demonios, todos los domingos asistía a la iglesia. Señor, yo pasaba la cena del Señor. Yo hacía limpieza en el lugar de la reunión. Esta es la segunda prueba, la separación. Y cuando hablamos acerca de la separación, son muchos quienes hacen muecas de disgusto. Pero debemos reconocer que el mundo también practica la separación, solamente por diferentes razones. Por ejemplo, el mundo se separa por razones de clase social. Sí, en los Estados Unidos, cuando ya de repente hay un lugar donde viven los blancos y los negros comienzan a alquilar, los afroamericanos comienzan a alquilar por ahí, por ese mismo vecindario que hacen los blancos, se van, se separan, se van más allá, buscan otro lugar. Y cuando los hispanos llegan al lugar donde están habitando los afroamericanos también se van, porque ellos no quieren estar junto con los hispanos. Aquí en Perú es igual. Hay un sitio que le llaman el Muro de la Vergüenza, no sé si es que ustedes han visto, una muralla, donde hay una pared muy alta, muy gruesa. Para este lado de la pared están los pobres y para este lado de la pared están los ricos. Separación. El mundo también se separa. El mundo también se separa por razones de raza, como nosotros hemos visto, que y a veces es bien triste verlo, aún dentro de la iglesia evangélica. Hay iglesias donde solamente hay blancos y cuando llega un hispano, el hispano es mal visto. Y el hispano de repente quiere irse a una iglesia y ve que esa iglesia está llena de afroamericanos y también es visto como un bicho raro. Y el hispano no le queda otra que buscar una iglesia donde estén los que son de su raza. Eso es una vergüenza. Pero bueno, existe. El mundo también se separa por razones de raza. Se separa también por razones de malas compañías.
Tal vez usted no recordará, yo creo que sí. Yo creo que a nosotros, todos nuestros padres nos han dicho alguna vez: hijo, no te juntes con los hijos de fulano de tal. Ellos son malas compañías. ¿A quién no ha escuchado eso de sus padres? ¿Se separa el mundo o no se separa el mundo? Pues por supuesto, ahí hay separación. Hay separación. Pero el creyente también se separa. El creyente también se separa. Y ahí es donde, como yo les digo, viene la mueca. Viene la mueca. Esa mueca de disgusto, de insatisfacción. El creyente se separa porque Dios así lo ordena en su palabra. Debe separarse porque el Señor lo ordena así en su palabra. No es un capricho. Nosotros no nos separamos por raza. No nos separamos nosotros por clases sociales. No, eso no es la razón para separarnos nosotros. Nos separamos porque Dios en su palabra dice que debemos separarnos de ciertos lugares y debemos apartarnos de ciertas personas. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Por supuesto que lo dice. El creyente debe separarse cuando la verdad es omitida, cuando la verdad es torcida o cuando la verdad es negada. Debe separarse el creyente. El creyente debe separarse cuando su conciencia es herida por ciertos actos, herida por ciertas palabras, heridas por ciertas conductas. Debe separarse de aquellos aún que han hecho una profesión de fe en Cristo, pero que es una profesión de fe falsa. También debe separarse un creyente. El creyente se separa del mundo profano y el mundo profano se separa de un creyente genuino. Es así. El creyente verdadero no le va a dar 1 milímetro, no le va a ceder 1 milímetro al mundo, ni al pecado. Y así también cuando el creyente tiene esa actitud, el mundo tampoco le da 1 milímetro al creyente, sino están en conflicto. Son diferentes, son separados. Hermanos, en nuestros días se anima a los hermanos a unirse en causas o colectivos, le llaman ahora, donde hay también romanistas y hay ateos. Se nos anima a unirnos con ellos. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Hermanos, ¿se manifestará la presencia de Dios en aquellos que desobedecen este mandamiento? En nuestros días también se viene impulsando entre los evangélicos una unidad con aquellos que son libertinos, con aquellos que andan en desobediencia abierta a la palabra de Dios. Primera de Corintios 5:11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Sepárate. Ese se llama hermano, pero tiene estas conductas en su vida. Sepárate. Échalo de ti. Que se vaya de la iglesia. Hermanos, se manifestará la presencia de Dios en aquellos que desobedecen este mandamiento. ¿Ustedes creen de que el Señor se va a manifestar en una iglesia donde no existe disciplina eclesiástica? Recuerde usted las cartas del Apocalipsis. El Señor le llamaba la atención al pastor por haber permitido doctrinas y conductas impías dentro de la iglesia del Señor, y le daba un ultimátum para que corrija eso, o el candelabro iba a ser quitado de allí. En nuestros días se enseña abiertamente que los creyentes deben continuar prestando oídos a aquellos maestros que son antinomianos, liberales, ecuménicos y que promueven vicios con sus enseñanzas. Te promueven licor, te promueven cigarro. Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Hermanos, se manifestará la presencia de Dios en aquellos que desobedecen este mandamiento. Hermanos, una pregunta.
¿Usted quién cree usted que comienza la obra de separación? ¿Dios o el hombre? ¿Quién comienza la obra de separación? ¿Dios o el hombre? Porque aquí leemos, hermanos, hemos leído 3 pasajes de la Sagrada Escritura, de la palabra del Señor, donde hay una orden para que nos separemos. Ahora, ¿quién comienza la obra para que ese mandamiento se cumpla? Acuérdese de Ezequiel 36. Y yo quitaré tu corazón de piedra y te pondré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que lo obedezcas. Entonces, ¿quién es el que comienza la obra de separación en un creyente? Es Dios. Es Dios quien comienza la obra de separación. Y si no nos separamos, no pueden señalarnos a nosotros, deben señalar a Dios. Porque es Dios quien hace esa obra en el corazón del creyente. Dios comienza la obra de separación primeramente en el interior del creyente, en su corazón, poniendo carga en su conciencia, para que luego el redimido se separe en cuerpo de aquellos que hemos mencionado previamente. Si esta es una obra interna de Dios, ¿qué podemos decir de aquellos que no tienen este testimonio divino en sus conciencias ni en sus corazones? Porque si la separación debe comenzar en el corazón, como dice Ezequiel 36, y el hombre no obedece cuando Dios le manda separarse, ¿podemos decir que la obra de gracia ha llegado a su vida? Este texto, hermanos, es un texto maravilloso. Es un texto maravilloso que trae pruebas a nosotros, a nuestras vidas, si es que verdaderamente hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y son las palabras inspiradas que relatan esa relación, ese diálogo que tenía Moisés con Dios. Es la respuesta a la pregunta: ¿cómo puedo saber qué evidencia hay, qué fruto hay de que yo verdaderamente he hallado gracia delante del Señor? Y vemos que la respuesta es clarísima: 2 frutos: la presencia de Dios y la separación. Es un testimonio que Dios pone en el corazón, es una carga que Dios pone en la conciencia. ¿De qué testimonio estoy hablando yo? Hermanos, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17 hasta el capítulo 7, versículo 1 dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Hermanos, nos enseña una evidencia por la cual nosotros podemos reconocer si es que hemos hallado o no gracia delante de Dios. Este pasaje nos dice que no se puede ser amigo del mundo y amigo de Dios al mismo tiempo. No puede haber comunión con lo profano y con lo santo al mismo tiempo. No puede haber amistad con el pecado y con la piedad al mismo tiempo. Este pasaje nos enseña a nosotros que la separación es una prueba que hemos hallado gracia a los ojos del Señor. Es lo que la Escritura manda, es lo que el creyente obedece. Hermanos, ¿ha hallado usted gracia a los ojos de Dios? ¿Ha hallado esta iglesia, esta congregación, gracia a los ojos de Dios? Hermanos, Dios manda y Dios capacita al que le manda para que le obedezca. ¿No era eso una controversia?
de que Dios mismo se encargaba en esa controversia que quizás estemos recordando nosotros que tuvo Agustín de Hipona con Pelagio. Manda todo lo que quieras y concédenos hacer todo lo que mandas. Eso es lo que decía Agustín en su oración. Manda todo lo que quieras, pero concédeme, dame la gracia para que yo pueda ejecutar todo lo que tú estás mandando. Aquí está. Aquí está. La prueba de la gracia del Señor es que Él nos capacita desde el corazón y pone carga en nuestra conciencia para que nosotros le obedezcamos en ese mandamiento de separación. Se enseña en la Biblia, hermano. Usted no tiene que tener miedo a obedecer la palabra de Dios. La presión puede ser muy fuerte. Los conceptos humanos de humanidad, del humanismo, pueden estar aquí o en cualquier otra iglesia, pero la gracia prevalece por encima del pensamiento posmoderno. La gracia prevalece por encima de la cultura evangélica moderna. La gracia prevalece, es más fuerte que cualquier ideología que puede estar tratando de entrar dentro de la iglesia. ¿Y por qué es más fuerte? Porque es el Espíritu Santo el que nos capacita, nos da la fortaleza, nos da la decisión de obedecer al Señor. Y eso es un fruto, una evidencia de que nosotros, cada uno, hemos hallado gracia a los ojos de Dios. Examínese usted por medio de lo que hemos leído en esta mañana. Examine su vida, examine su pensamiento. Pregúntese, ¿es bíblico lo que se ha hablado desde ese lugar, desde ese púlpito? Vamos a orar.